¿Cómo han estado? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en una nueva mitad de semana, el primer miércoles del mes de septiembre, que conectamos con todos ustedes a esta hora de la tarde. La invitación desde ya es a que vamos revisando juntos y juntas las noticias que marcan esta jornada y también esta semana. Hay mucha información en materia política, vamos a hablar también de noticias internacionales, de deporte, diferentes tópicos informativos en esta tarde de CNN Chile. Les cuento que a esta hora en nuestra capital tenemos 16,8 grados. Esa es la temperatura actual y lo destacamos en el reproductor de caracteres y alcanzamos una máxima más o menos a las 3:30 de la tarde de 19 grados. Para mañana jueves, acercándonos a un nuevo fin de semana, vamos a estar después de varios días por sobre el umbral de los 20 grados en nuestra capital y en otras ciudades cercanas a la región metropolitana, 21 a 22 para el día de mañana. Pero desde el día viernes en adelante, incluso el próximo fin de semana, vuelven a descender las temperaturas en estos días que quedan de invierno 2025. Cualquier actualización se las vamos a estar contando más adelante en CNN Tiempo. Por ahora, bienvenidos y bienvenidas. Revisamos las noticias en un resumen de titulares a esta hora de la tarde. La oposición en su conjunto anunció un quiebre de relaciones con el gobierno luego que ayer fracasara en la Cámara de Diputados la idea de multar a quienes no sufraguen en las elecciones. Las bancadas de Chile Vamos y del Partido Republicano anunciaron que votarán en contra del ingreso de subsecretarios a las comisiones y que tampoco pondrán en tabla los proyectos del Ejecutivo. Cada uno puede decir lo que quiera, así respondió la candidata Evelyn Matei a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien la acusó de ser un lobo con piel de oveja, al igual que José Antonio Kast. Desde Chile Vamos afirmaron que buscar soluciones a los problemas del país requiere hoy de diálogo con quienes piensan distinto. En riesgo vital sigue el menor de 2 años y 8 meses que fue baleado por su padre durante una discusión por la pensión de alimentos que debía pagar. El niño fue intervenido anoche, lo que permitió extraerle algunas esquirlas. La fiscalía pidió ampliar la detención del sospechoso, quien será formalizado el próximo viernes. Una imagen histórica se vivió en China. Vladimir Putin y Kim Jong-un acompañaron al presidente Xi Jinping durante el masivo desfile militar que se vivió este miércoles. Es la primera vez que los tres líderes son vistos juntos en un claro mensaje a Occidente y también a Estados Unidos. Y en el deporte, expectativa máxima a la espera del fallo de la Conmebol. La directiva de Azul Azul volvió a Chile con la ilusión de conseguir el paso a cuartos de la Sudamericana tras los alegatos realizados este martes en Paraguay por los incidentes en el partido con Independiente. La resolución podría salir antes de lo esperado. Bien, vamos a comenzar la revisión de las noticias, el análisis de las últimas horas y ya nos acompaña la periodista Colomba Eijols del área política de nuestro canal. Queremos hablar, Colomba, de lo que sucedió el día de ayer en sesión especial en la Cámara de Diputados y Diputadas cuando se rechazó, más bien no se alcanzan los votos necesarios para agregar una multa al voto obligatorio. Eso generó un coletazo de reacciones, muchos personeros políticos de la oposición apuntando directamente al Ejecutivo. Y tengo entendido, por lo que tú has podido reportear, Colomba, ya más o menos tenemos claridad de lo que va a pasar durante los próximos días en el Senado. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Así es, lo informábamos más temprano, pero ya se ha desarrollado, ¿no es cierto?, más toda esta polémica y tensión que se ha generado en la Cámara de Diputados luego de esta votación. Vamos a partir, ¿cierto?, dando contexto de una votación que se llevó adelante ayer en la Cámara de Diputados en una sesión especial por un proyecto que proponía la diputada de Demócratas, Joana Pérez, de conseguir dar una sanción, una multa a aquellas personas que no concurran a sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias que se vienen ya en pocos meses. Una multa que se establecía en ese proyecto de ley de un máximo de 210.000 pesos, decía la diputada Joana Pérez. Luego de José, también hay que decirle, una reforma constitucional el año 2022 que de alguna manera volvió a poner, ¿no es cierto?, el voto obligatorio en nuestro
nuestro país y que desde ese entonces hemos tenido multas transitorias, la última el año pasado para las elecciones municipales y regionales, de 36.000 pesos aproximadamente. Con esto ya se buscaba fijar una multa establecida para todas las siguientes elecciones, ya que según la última reforma constitucional se estableció el voto obligatorio. Ese es el contexto del proyecto que presentaba la diputada Joana Pérez, que lo cierto, José, reunía bastante consenso, no solamente en la oposición, sino también en el oficialismo, con la ayuda de las conversaciones que estaba llevando adelante la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos. Al menos eso decía el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, y Joana Pérez, que se vieron bastante sorprendidos por la votación de ayer en esta sesión especial en la sala de la Cámara de Diputados, porque no se obtuvieron los votos necesarios para aprobar esta iniciativa. En concreto se necesitaban, José, 77 votos y se consiguieron 75. 75. O sea, hubo 2 votos finalmente que necesitaba la oposición en su mayoría, ¿no es cierto?, para aprobar esta iniciativa. De hecho, ya habían diferentes peleas, no solamente con el gobierno, sino también al interior de la oposición por culpas que iban diciendo los diputados provenían, por ejemplo, del Partido Republicano, por la ausencia de Chiara Barquiesi, quien se encuentra con postnatal, después, por ejemplo, por la ausencia de 2 diputados del Partido Nacional Libertario. Entonces también ahí también se generó una polémica entre el Partido Nacional Libertario, republicanos, la UDI, pero una polémica chica que de todas maneras queda en segundo plano por la polémica que justamente se ha generado entre los diputados, principalmente los diputados de oposición, quienes apoyaban esta iniciativa. Y el gobierno salió a responder también, y lo veíamos más temprano, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. José, vamos a pasar a revisar primero... Okay. Primero, justamente, cuáles fueron las declaraciones de José Miguel Castro, el presidente de la Cámara de Diputados, y Joana Pérez también, quienes estaban en el Congreso hoy y continuaban hablando de los sorprendidos que se vieron ayer por esta votación. Y luego vamos a ver cómo se va desarrollando esta polémica. Vamos. Yo, después de haberme juntado no una vez, sino que varias veces con la ministra Lobos, con el ministro Elizalde, escuchar a la ministra Vallejos, que habla de que ve con buenos ojos un proyecto, y después darnos cuenta que aquí se vota todo por el suelo, yo me pregunto si realmente van a poder ordenar, independiente que sean capaces de reponer esto en el Senado, si van a poder ser capaces de convencer a sus parlamentarios de hacer cumplir la Constitución, que no es más que eso. Por un lado, yo escucho a ministros hablando en un tono, juntándose conmigo desde hace 3 meses, y por otro lado veo votar así sus parlamentarios. Yo no sé qué clase de gobernabilidad se puede hablar de parte del gobierno en cuanto a estos proyectos. Nosotros hablábamos de ciudadanos, la multa, ¿ya? Y por lo tanto, al hablar de ciudadanos, usted habla de chilenos y nacionalizados. Deja fuera a los extranjeros. Los parlamentarios que han querido enredar una discusión es solamente populismo. Lo más grave acá es la falta de, yo diría, credibilidad que sostiene la ministra de Sexpress. Ella estaba construyendo el acuerdo para que nosotros como oposición podamos acompañar más adelante, pero de manera paralela, una reforma constitucional para restringir el voto al extranjero. Puede sonar como un chantaje y nosotros dijimos que estábamos de acuerdo. Eso no lo cumplieron. Bueno, estábamos escuchando a la diputada de Demócratas, Joana Pérez, autora de este proyecto que finalmente no alcanza los votos necesarios, tú nos explicabas anteriormente, y desde el Ejecutivo, pese a las diferencias de planteamientos que hay en torno a este tema, habían sindicado particularmente el proyecto de la diputada Joana Pérez como un camino de solución o un punto de consenso a una discusión que, digámoslo, Colón Baiholz, se está dando bien encima de las elecciones. Y de hecho, el día de ayer en entrevista con nosotros, la diputada Joana Pérez argumentaba lo mismo, algo que a lo mejor podría haber estado resuelto mucho antes y no a un par de meses de las elecciones generales de la presidencia y también las parlamentarias. Ahora bien, también considerando lo que señalaba la diputada Pérez, ella señaló una crítica directa a la ministra Sexpress, Macarena Lobos, pero sobre todo al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y en la entrevista del día de ayer, ella nos decía, bueno, esto se va a discutir ahora en el Senado. ¿Quién nos asegura a nosotros que el gobierno, los puntos que había defendido antes, no los va a llevar al Senado, tengo entendido, durante la próxima semana? Es una posibilidad, ¿verdad? Sí, son 2 cosas paralelas justamente las que van a pasar o podrían pasar en el Senado, porque ya decía la senadora Jimena Rincón, en la tarde nos trasladamos al Senado justamente con nuestras colegas allá, que decía justamente Jimena Rincón que ya tenía información, se les había traspasado por parte del Ejecutivo. Macarena Lobos, la ministra secretaria general de la presidencia, está en estos momentos en el Senado en Valparaíso, y justamente había hablado con los parlamentarios del avance, ¿no es cierto?,
de este proyecto de Joana Pérez. Porque si bien no se consiguieron los apoyos necesarios, la votación necesaria, de todas maneras fue despachado al Senado. Ahora se va a encontrar en la Comisión de Gobierno del Senado, que lidera de hecho la senadora Paulina Bodanovich. Macarena Lobos, la ministra secretaria general de la Presidencia, se está reuniendo en estos momentos. Teníamos información de eso con entonces la senadora Paulina Bodanovich para poder llegar a un consenso para que ya el día lunes se pueda revisar este proyecto de la Comisión de Gobierno del Senado. El martes, José, ya se debería votar en sala. Estas son las indicaciones que le daba la ministra a la senadora Jimena Rincón. El martes debería estar en la sala del Senado para que el miércoles vuelva a la Cámara de Diputados y se pueda eventualmente despachar si es que hay acuerdo en la Cámara de Diputados. Ahora, en el Senado debería haber acuerdo. Eso es lo que por lo menos decía la senadora Paulina Bodanovich, también lo decía la senadora Jimena Rincón más temprano esta tarde, porque justamente no hay problema en establecer una multa. Decía igual, de todas maneras, Paulina Bodanovich, hay que ver bien ahí cuál es el monto que se va a establecer, ¿no es cierto?, para esa sanción, para que obviamente también no sea un monto, ¿no es cierto?, tan alto para los ciudadanos que no concurran a sufragar. Pero en paralelo, José, lo que puede ocurrir, y lo que mucha gente también dice que finalmente sería la intención del gobierno, es en paralelo ingresar una reforma constitucional al Senado mientras se está tramitando este proyecto en el Senado. Pero el resultado de esa eventual reforma constitucional no tendría efecto en la elección de noviembre. Es muy importante Eso decirlo, es clave. efectivamente, porque lo que quiere finalmente el gobierno, y lo ha dicho también el ministro del Interior Álvaro Elizalde y también la ministra Sexpress Macarena Lobos, es que voten únicamente los chilenos en elecciones parlamentarias y presidenciales, ¿no es cierto? Para eso se tiene que modificar el padrón, porque hasta el momento pueden votar los chilenos, pero también los extranjeros avecindados en nuestro país, que tengan residencia con más de 5 años, ¿no es cierto?, en nuestro país. Eso se quiere modificar, pero obviamente, y desde el Servicio Electoral también han dicho, el padrón electoral para esta elección en particular se va a dar a conocer en las próximas semanas, entonces ya no se puede modificar. Por ende, esta reforma constitucional que quiere ingresar el gobierno sería para la próxima elección presidencial y parlamentaria de ser aprobada. Ya, entiendo. Entonces, para que quede completamente claro, en el Senado se vería el mismo proyecto de la diputada Pérez. Probablemente se repondría la multa para los chilenos que no acudan a sufragar y los extranjeros quedarían con un voto obligatorio pero sin multa, digamos. Claro. O sea, en el fondo como un voto voluntario en la práctica. Y el gobierno tendría eventualmente la posibilidad de presentar una reforma constitucional, pero si esa reforma avanza, eso ya sería para la siguiente elección. Efectivamente. Ok, ahí y queda quien lo completamente explica claro. también, y quien entregaba también, José, además de esa explicación sobre esa reforma constitucional, y entregaba los argumentos del gobierno en este proyecto de la diputada Joana Pérez, fue justamente el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a quien también, José, y bueno, tú la entrevistabas durante la jornada de ayer. Joana Pérez fue bastante crítica del rol que jugó también el ministro del Interior, no solamente en su rol de ministro del Interior, sino también cuando era ministro Sexpress y cuando también fue presidente del Senado, todo esto cuando se estaba tramitando este proyecto que se ingresó el 2019. Así que vamos a pasar a revisar qué dijo en su defensa, ¿no es cierto?, ante estas críticas el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Aquí hay decisiones que toma el Congreso y el gobierno contribuye dentro del ámbito así de sus competencias para generar acuerdos que sean positivos para el país. Y con la misma fuerza hemos señalado que se requiere debatir respecto del marco regulatorio del voto de los extranjeros. El gobierno tiene una postura clara. Nosotros creemos que el presidente de Chile lo tienen que elegir las chilenas y chilenos. Como se requieren mayorías amplias para aprobar, por un lado, la sanción en caso de incumplimiento del deber de votar, y por otro lado, lo que respecta al voto extranjero. La ministra Lobos ha estado liderando un diálogo para generar un acuerdo que permita finalmente aprobar estas iniciativas. Y por tanto, nosotros apoyamos entusiastamente el trabajo profesional, acucioso que ha hecho la ministra Lobos para generar un acuerdo que permita finalmente sacar adelante estas iniciativas con una visión global. Bueno, y de hecho la explicación que da el ministro del Interior no se aleja para nada a la que en estos momentos en el Congreso está dando la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien, tenemos información, se estaba reuniendo, ¿no es cierto?, con la presidenta de la Comisión de Gobierno, la senadora Paulina Bodanovich, donde se va a tramitar este proyecto el día lunes. La ministra secretaria general de la Presidencia decía: ratificamos el compromiso entonces como Ejecutivo de avanzar en uno, que los ciudadanos tengan una multa por no votar, y en segundo
segundo lugar, esta reforma constitucional, ¿no es cierto, José? Que nosotros mismos explicábamos que si bien y si se tramita, ¿no es cierto?, no va a tener incidencia en la elección parlamentaria y presidencial que se viene ahora en un par de meses. Lo cierto es que sí decía la ministra Sexpress que busca también instalar un debate sobre el voto extranjero en nuestro país. Así que también las declaraciones de la ministra Sexpress van justamente en la misma línea que escuchábamos ahí en las declaraciones del ministro del Interior, Álvaro Elizalde. También, José, yo te decía, y bueno, tú lo decías en los titulares, hubo una polémica, o podríamos decir una reacción más bien tajante por parte de los parlamentarios de la oposición. Estaban varios jefes de bancada también reunidos en el podio, estaba también incluso el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pero también presidentes de comisiones, de bancadas, ¿no es cierto?, de la oposición, quienes dijeron y van a cortar relación de alguna manera con el Ejecutivo por este acto, ¿no es cierto?, que de alguna manera calificaron de desconfianza o más bien de no ir en la misma línea que se tenían en las negociaciones con los parlamentarios de la oposición, hablando del Ejecutivo. Entonces, José, tú decías, no se va a dejar y no se va a permitir el ingreso de los subsecretarios a algunas comisiones, y también, por ejemplo, el diputado Cristian Araya del Partido Republicano, que es presidente de la Comisión de Seguridad Pública, decía que él también tiene la potestad de no avanzar en aquellos proyectos que fueron presentados por el Ejecutivo hasta que se pueda enmendar, ¿no es cierto?, esta relación que decían estos parlamentarios se quebró tras esta postura que tomó el gobierno, o que por lo menos no consiguió alinear a los diputados oficialistas ayer en esta votación. Así que vamos a pasar a revisar también más sobre estas declaraciones que entregaron los parlamentarios. Así que vamos con las declaraciones del jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauer. Vamos. Se ha roto la confianza definitivamente. Nosotros no vamos a dar acuerdos ni facilidades hasta que el gobierno no recomponga esta relación con la oposición, porque creemos que lo último que le quedaba al gobierno era su palabra. Hoy día la ha roto y las confianzas nuevamente se han requebrajado. Nosotros esperamos que el gobierno reflexione respecto a esto, que converse con sus parlamentarios. Entendemos que ya abandonaron el barco y cada uno se está salvando solo, pero la verdad que es impresentable que el gobierno tome un acuerdo con la oposición y no se cumpla. No tuvimos ni un solo voto, ni uno solo, de parte de los partidarios del gobierno. Por lo tanto, simplemente comunicarle al gobierno que se han roto las confianzas, se rompieron las relaciones hasta que no tengamos una mesa de conversación. Ya, Colomba, para que vamos resumiendo, ¿cómo sigue esta discusión? ¿Cuál es el cronograma? ¿Qué dicen, por ejemplo, senadores y senadoras al respecto? Importante, porque también hablábamos, José, más temprano, que también es importante conocer cuál es la postura de los senadores oficialistas, ¿no es cierto?, que van a recibir este proyecto, y cuál fue su postura u opinión sobre la votación ayer de los parlamentarios, de los diputados específicamente oficialistas. Dentro de ellos, por ejemplo, la mayoría de los votos en contra, José, habían provenido del Frente Amplio, del Partido Comunista, y también la mayoría de las abstenciones del Partido Socialista. ¿Y quién se refirió a esto? Y José, también al cronograma ahora que se va a seguir en el Senado, fueron de hecho las senadoras Paulina Bodanovich, presidenta de la Comisión de Gobierno, en donde se va a tramitar ahora este proyecto, por supuesto también presidenta del Partido Socialista, así que nos puede explicar un poco más sobre las abstenciones de los diputados, y también se refirió entonces al cronograma, a la conversación que se llevó adelante con la ministra Sexpress Macarena Lobo, la senadora de Demócratas Jimena Rincón. Así que vamos a pasar a revisar justamente cuáles son las explicaciones y declaraciones que ahora hay en el Senado. Los que pretenden culparnos a nosotros de que queremos alterar la voluntad para esta elección no tiene ningún asidero, porque ese padrón ya está cerrado. Así que tranquilidad, vamos a seguir avanzando con este proyecto, vamos a poner una multa, creo yo, de un monto que sea razonable, que sea suficiente sanción, pero que a la vez sea capaz de ser pagada por la gran mayoría de los chilenos, porque entendemos que hay personas en distintas condiciones, personas que pueden estar enfermas, personas que a lo mejor no pudieron ir a votar porque tienen que estar al cuidado de sus niños o de sus padres, personas que viven en sectores rurales alejados, de manera tal que tampoco podemos hacer una situación o una sanción que sea tan gravosa que no sea posible de cumplir. Lo que nos ha dicho el Ejecutivo a través de su ministra Macarena Lobos, ministra Sexpress, es que ella tiene hoy día una reunión va a tener una reunión con la presidenta de la Comisión de Gobierno y va a tener reunión en la tarde con el presidente de la República, y por lo tanto esto debiera estarse viendo el lunes en comisión para ser votado el martes en sala.
Ya, para ser votado entonces en martes en sala, decía la senadora Jimena Rincón, y el miércoles que se pueda votar en la Cámara de Diputados para que eventualmente, José, este proyecto pueda salir lo antes posible, para que finalmente también los ciudadanos quienes concurran a votar sepan si va a haber una multa o no, ¿no es cierto? Mínimo. Y también de qué monto va a ser, porque eso también es algo bastante importante. El año pasado hablábamos de una multa de 36.000 pesos, hoy se podría estar hablando, si se aprueba este proyecto, de una multa de hasta 210.000 pesos, así que también es una gran diferencia para que los electores, las electoras sepan, ¿no es cierto?, de estas eventuales sanciones que se van a establecer si este proyecto es aprobado la próxima semana, según decía la senadora Jimena Rincón, en la Cámara de Diputados. José, nos vamos a seguir, obviamente, abocados a este reporteo, a cómo avanza también este proyecto ya la próxima semana también en el Senado y eventualmente en la Cámara de Diputados. Claro, estamos hablando de si es que se aprueba de multas entre 0.5 UTM y 3 UTM, es decir, entre 33.000 y 210.000 pesos. Si se aprueba, vamos a quedar atentos a que nos expliquen en qué escenarios aplicaría 0.5 y en qué escenario 3 o de qué causas depende, por ejemplo. Quedamos atentos a la discusión. La próxima semana probablemente vamos a tener novedades. Colomba Eijols, gracias por la información y todo el análisis a esta hora en Hoy es Noticia. De nada, José, nos vemos. Buena tarde, Colomba, muchas gracias. Y a esta hora nos vamos a ir junto a la periodista Colomba Eijols, que nos ha acompañado en la revisión de esta noticia, hasta la región de la Araucanía, porque queremos hablar del caso de un niño de 2 años y 8 meses que permanece en riesgo vital tras ser baleado por su padre. Imagínense, impresionante. Catalina Sánchez tiene la información hasta ahora desde la región de la Araucanía. Catalina, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, ¿cómo estás, José? Muy buenas tardes. Claro, lamentablemente no se ha informado de ninguna evolución en el estado de salud de este pequeño de solo 2 años, 7 meses. Sigue luchando entre la vida y la muerte, esto tras sufrir una herida producto de este disparo que efectúa su padre el día de ayer por la tarde. Con el pasar de las horas se han ido conociendo más detalles. Durante esta mañana se realizó el control de la detención. El fiscal a cargo del caso, el fiscal Luis Arroyo, entregó detalles y los queremos mencionar también, José, para que la gente tenga conocimiento. Esto ocurrió el día de ayer cuando el imputado, el padre de este menor, este pequeño de solo 2 años, le pide permiso a la madre para retirarlo del jardín. Accede, lo lleva a su domicilio y en ese momento, por razones que aún están siendo investigadas, comienza una discusión que aparentemente termina con agresiones a la madre y en un momento él amenaza, pone una pistola en la cabeza de este pequeño, amenaza con efectuar un disparo y él comenta que está cansado de pagar la pensión alimenticia. Comienza este forcejeo, esta discusión y finalmente y lamentablemente efectúa el disparo que le genera esta herida de gravedad y que lo mantiene aún en riesgo vital. La madre toma a su hijo en brazos, sale de su domicilio, se encuentra rápidamente y afortunadamente con una patrulla policial, quienes al ver lo que había ocurrido lo trasladan hasta el hospital en la comuna de Temuco, internado rápidamente, ya fue intervenido, según comentó el fiscal Luis Arroyo. Se retiraron esquirlas producto de estas lesiones, pero lamentablemente sigue en riesgo vital y sin mayor evolución. Ahora bien, se generó este amplio operativo para dar con el paradero de este imputado en menos de 45 minutos, 38 minutos para ser específicos. Se encontró a este imputado, había escapado hasta el sector San Antonio, al domicilio de los padres, y finalmente se percatan de aquello, ingresan a esta casa y logran su detención. Minutos antes, este imputado además amenaza también a carabineros y los apunta con este armamento que corresponde a un revólver. Hoy día fue el control de la detención, quedó fijado su formalización de cargos para este próximo viernes a las 12 del día. Hay por lo menos hasta el momento 2 delitos. Por un lado, el porte ilegal de arma de fuego, porque según dijo la Fiscalía, el arma no estaba inscrita, o por lo menos no a su nombre, y también está el parricidio frustrado. Hay todavía bastantes diligencias en curso, se trabajó en el lugar de los hechos, evidentemente, se generó un operativo con recursos aéreos, con la sección dron, con un helicóptero, también personal de control de orden público, con la Bocar y el OS9, para poder comenzar con estas investigaciones, ¿no?, que por lo demás son muy complejas. Llama la atención, José, este hecho particularmente, ¿por qué? Porque según dijo el fiscal Luis Arroyo, este imputado efectúa el disparo directamente al pequeño. No estamos hablando de una bala loca, sino que más bien de un ataque directo a su propio hijo de solo 2 años, que evidentemente nada tenía que ver con esta discusión de sus padres. Tenemos impresiones del fiscal a cargo de este caso, pasemos a revisar parte de aquello. Son varias las diligencias que se decretaron en su oportunidad.
Una vez conocido el hecho, se instruyó a Carabineros para realizar estas diligencias, específicamente declaraciones, empadronamiento de testigos, búsqueda de cámaras de seguridad para poder establecer de manera fehaciente que el imputado estuvo en el lugar. Si bien hay una testigo presencial, que es la madre del niño, quien aportó una gran cantidad de antecedentes que permitieron identificarlo y también dar con su paradero, obviamente la investigación no se reduce a aquello. La información que se nos proporcionó por el Servicio de Salud en horas de la mañana, que el niño fue sometido a una cirugía en horas de la noche, habrían logrado extraer algunas esquirlas, ya que el proyectil quedó alojado en su cabeza. Él está con riesgo vital, se va a someter a un escáner para determinar el daño cerebral. Los médicos no han querido aventurar un pronóstico, solamente que no ha salido el riesgo vital. Claro, es un caso muy complejo por el daño cerebral. También comentaba el fiscal a cargo del caso, Luis Arroyo. Lamentablemente no hay evolución, pues eso no ha sido informado. Él sigue en riesgo vital, fue intervenido, el proyectil sigue alojado en su cabeza, en su cráneo. Lamentablemente es una herida de mucha complejidad y es por eso que también es un caso muy difícil de poder investigar. Y también acá se han dispuesto varios recursos, ya lo decíamos, ¿no? Aéreos, terrestres. Fiscalía dispuso un trabajo de la OCAR, de los 19, para poder dar a conocer también cómo ocurre este hecho finalmente, por qué se genera la discusión. Lo cierto es que según el testimonio que entrega la madre a las autoridades, da cuenta de que él le habría hecho el comentario de que estaba cansado de pagar la pensión alimenticia, y por eso es complejo decirlo así, pero el fiscal también así lo manifestaba. Él directamente quería quitarle la vida a su hijo, a un pequeño de solo 2 años que se encontraba en este domicilio. Él arranca hasta la casa de sus padres, es el padre del imputado quien autoriza al personal policial a hacer ingreso al domicilio. Él se había escondido en una bodega y finalmente cuando lo encuentran, él apunta con este revólver a personal policial y finalmente logran que este imputado soltara su armamento y ahí se concreta su detención. ¿Por qué se amplía la detención? Porque aún hay varias diligencias en curso, hay que revisar las cámaras, hay que ver si hubo testigos, quienes pudieron también escuchar algo, hay que hacer un recorrido también porque el imputado prácticamente cruzó todo Temuco, del macrosector Pedro de Valdivia hasta San Antonio para poder darse a la fuga y evitar la persecución policial, lo cual afortunadamente no fue así, sino que se logró dar en tiempo récord con su paradero. Respecto de este punto se refirió la teniente coronel Jimena Valle de la prefectura Cautín, dando cuenta de cómo se efectuaron estas diligencias. Pasemos a revisar parte de sus palabras. El imputado es un hombre adulto de 23 años, es el padre del menor de edad, quien fue detenido en tiempo récord, menos de 1 hora el día de ayer. Sí, el proceso se inicia cuando la madre del menor de edad solicita la ayuda de Carabineros, quien rápidamente traslada en el vehículo policial a este menor de edad hasta el hospital regional. En ese contexto, al entrevistar a la madre, ella señala que el autor del disparo fue el padre del lactante, quien posteriormente se habría dado a la fuga en una motocicleta hacia el sector de San Antonio. En este momento se realiza el despliegue policial y es detectado en los momentos que él se daba la fuga y se logra exitosamente la detención de él en ese sector, en un pasaje. Bueno, mucha atención con lo siguiente, porque según informó Carabineros, el imputado no cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, el fiscal Luis Arroyo señaló que si bien no hay antecedentes, él ya está siendo investigado por otra causa que tiene relación con un presunto abuso sexual que habría ocurrido en verano pasado, pero de otra víctima, no de su hijo. No se entregaron más detalles, solamente para dar cuenta de si hay o no otra investigación en curso, y eso fue lo que informó la Fiscalía. El Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, también se refirió al respecto, comentó que están en contacto, evidentemente a través de la unidad de apoyo a víctimas, con la familia, que por supuesto está muy afectada con lo que está ocurriendo. La madre ha estado acompañando a su pequeño en todo momento para poder ver si hay evolución. Lamentablemente hasta este momento no se ha informado. Vamos a revisar parte de lo que nos comentaba también durante esta jornada el Seremi de Seguridad Pública en la región de Araucanía. Estamos contactando a la familia, sí, pero a través de nuestro centro de atención a víctimas con personal especializado, y por supuesto que nos vamos a poner a disposición, pero aquí lo que es claro que esta fue una situación intramuros, familiar, en un contexto familiar, y extremadamente cruda, dura y que nos golpea como región.
y yo creo que nos hace cuestionarnos como sociedad de qué es lo que está sucediendo para que tengamos este nivel de violencia a nivel intrafamiliar. ¿Están investigando el por qué este imputado mantenía un arma en su domicilio? Sí, eso también es parte de la investigación. Hasta el momento no es alguien que maneje antecedentes delictuales, por lo tanto, esas son las informaciones que se manejan hasta el momento. Bueno, este viernes al mediodía el imputado enfrentará a la justicia entonces, por el momento por 2 delitos, parricidio frustrado y también por el porte ilegal de arma de fuego. Estaremos muy atentos a lo que siga ocurriendo con esta información, José Miguel, y a la espera de poder conocer si hay o no hay evolución en el estado de salud de este pequeño de solo 2 años que se debate aún entre la vida y la muerte. Es una información muy pero muy lamentable, Catalina Sánchez. Te pedimos permanecer conectada con nosotros para que nos vayas actualizando si hay alguna novedad sobre el estado de este niño, de este menor de edad. Muchas gracias, buena tarde. Estamos en contacto, buenas tardes. Gracias, Catalina. A esta hora nos vamos a ir a la pausa, pero lo vamos a hacer con imágenes de la región de Coquimbo. Ahí está la playa de La Serena, una de sus playas, con 15 grados a esta hora de la tarde y cielo despejado. El día de mañana también nubosidad matinal, luego cielo parcial y tiende a despejar. Allí, en las playas de la región de Coquimbo. Pausa, ya estamos de vuelta con más informaciones en CNN Chile. Estamos de vuelta con las noticias en CNN Chile desde nuestra sala de redacción, también para CNN Chile Radio. Les cuento que la secretaria general del Partido Comunista y miembro del comando de Janet Jara, Bárbara Figueroa, cuestionó a Evelyn Matei por la actitud, según las palabras de Figueroa, moderada que ha tenido durante las últimas semanas la candidata Matei. ¿Qué respondió la candidata de Chile Vamos, a quien vemos en la imagen? La periodista Macarena Román tiene la información a esta hora. Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Claro, porque sí, este martes hablábamos sobre los comentarios de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, acerca de que ella decía que la izquierda más radical iba a tratar de derrocar un gobierno de cualquier tipo de oposición, cierto sea cual sea. Entonces hoy lo que genera noticia son comentarios de Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y también integrante del comando de Janet Jara. ¿Qué dijo una de las líderes entonces del PC? Dijo que José Antonio Kast y Evelyn Matei son lobos vestidos de ovejas. Decía, no caigamos en la trampa de Evelyn Matei de querer moderarse porque ella sigue representando, según Bárbara Figueroa, ¿cierto?, la derecha pura y dura. Comentarios entonces que al menos no han sido compartidos tan transversalmente desde el oficialismo. De hecho, más bien la candidata Janet Jara se separa respecto a esos dichos y dice, la ciudadanía tendrá en sus manos entonces y tendrá que elegir ellos, sacar sus propias conclusiones respecto a los candidatos hacia la presidencia de nuestro país. Escuchemos en primera instancia entonces las palabras de Bárbara Figueroa, quien nuevamente entonces está en la agenda mediática. Respecto de José Antonio Kast, que aun cuando se vista de seda o aun cuando se vista con piel de oveja, sigue siendo un lobo. Lo cierto es que también opera en el caso de Evelyn Matei. En el caso de Evelyn Matei, que hoy se viste en extremo de moderada y que saluda a nuestra candidata por el logro de haber llegado adelante la reforma de pensiones, cuidado, porque ella, de no pasar a segunda vuelta, ya ha dicho que va a apoyar a José Antonio Kast. Entonces, no nos equivoquemos. Cuidado con los cantos de sirena. Y no ha sido solo la líder, ¿cierto?, del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien plantea esta hipótesis. También hay voces al interior de la oposición. Por ejemplo, la presidenta y diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, quien dice que se está yendo hacia la izquierda la candidata Evelyn Matei y que por eso, ella opina, el mejor candidato es José Antonio Kast. Escuchemos parte de las declaraciones de la diputada Sara Concha. Vemos con real preocupación la estrategia de Chile Vamos y su candidata a dar un vuelco más hacia la izquierda. Desde el Partido Social Cristiano creemos que es una mala señal política por parte de la candidata Matei, porque en definitiva lo que ella está diciendo es que si no paso yo a segunda vuelta, entonces prefiero que gobierne el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Ya lo decíamos, José, hubo respuesta por parte de Evelyn Matei, una respuesta escueta, ¿cierto? Intentando no darle importancia entonces a estas declaraciones por parte de Bárbara Figueroa, pero ojo, no descartando ni confirmando el hecho de irse hacia el centro, de estar moderándose en sus comentarios, en sus objetivos y en sus propuestas para, por supuesto, poder llegar a un amplio espectro, ¿cierto?, de ciudadanos y ciudadanas que vayan a votar el próximo 16 de noviembre. También habló la candidata Janet Jara desde el sur del país. Yo se los decía en un principio, ¿cierto? Ella dice, cada uno será libre de votar por quien estime conveniente y cada cual sacará sus propias conclusiones. Conclusiones que Bárbara Figueroa las tiene claras, ¿cierto? Y que ella dice, aquí hay un hilo en común entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, y es que representan, según Bárbara Figueroa, la extrema derecha. Escuchemos justamente parte de las declaraciones de Evelyn Matei y también de Janet Jara. Cada uno puede decir lo que quiera. ¿Descarta que se esté vistiendo de moderada? Ay, está lo mismo. Ya, y la otra pregunta es, porque ella también dice que usted ya ha dicho que en una eventual segunda vuelta, si es que usted no está, va a votar por José Antonio Kast. ¿Es así? Bueno, la verdad es que no sé de dónde lo sacó. Yo siempre he señalado que yo voy a pasar a segunda vuelta. Mire, yo creo que la gente tiene la suficiente sabiduría para votar por quienes le ofrezcan mayor certidumbre, mayor tranquilidad, y yo, más que andar calificando a los demás candidatos, me interesa estar proponiendo soluciones para el Chile real, para el que se levanta todos los días temprano, para el que le cuesta tomar el biotren, la micro, la lancha o lo que tenga que hacer para llegar a su empleo y que está angustiado de cómo paga el gas, la luz y el agua a fin de mes. Esa es mi tarea. A Evelyn Matei no solamente se le preguntó, ¿cierto?, por estas declaraciones en torno a su moderación, supuesta moderación, también sobre qué va a pasar en caso hipotético que no pasa segunda vuelta y que dentro de esta segunda vuelta esté Janet Jara y José Antonio Kast. ¿Por quién va a votar? Porque según Bárbara Figueroa, ¿cierto?, ya ha dicho Evelyn Matei que iba a votar por José Antonio Kast, pero lo cierto, y para ser cierto transparente con la información, es que Evelyn Matei no ha dicho eso, no ha confirmado que ella en una eventual segunda vuelta donde no esté, ella vaya a entregar su voto a José Antonio Kast. Más bien se ha tratado de callar en ese sentido porque insiste en la tesis o en el objetivo de que ella va a ser quien pase a segunda vuelta. Es las mismas declaraciones que han mantenido los integrantes y quienes respaldan su candidatura. Escuchemos también parte de algunas repercusiones que trajo también en el Congreso estas palabras de Bárbara Figueroa. Yo le respondería a Bárbara Figueroa que la única que se viste con ropaje ajena es su candidata presidencial, que reniega de ser comunista, que eliminó su programa de gobierno y que ahora se las da de socialdemócrata. Eso sí que es esconderse tras la realidad. Su candidata es la candidata del Partido Comunista y la están disfrazando. Ella sí que es un lobo con piel de oveja. Y yo, más que referirme a los dichos de Bárbara, más bien es la opinión que pueda tener de ella, de Evelyn Matei. En particular, lo que veo es que si bien trata de mantener una postura, por ejemplo, respecto a la democracia, de tratar de diferenciarse de José Antonio Kast en términos estrictos, durante este tiempo no ha tenido la concordancia de ella ni su comando de defender algo tan importante que son los principios democráticos. Y por lo mismo, de decir con todas sus letras que lo que ocurrió en Chile fue una dictadura y que por lo mismo no queremos volver a ella. Yo eso creo que es básico para una candidata presidencial. Otro día más cerca de las elecciones del próximo 16 de noviembre, ¿cierto? Y que continúa, ¿cierto?, aumentando la tensión entre los propios candidatos, en específico entre quienes lideran las encuestas, ¿cierto? José Antonio Kast, Janet Jara y también Evelyn Matei. Cada uno entonces, como bien lo decía también la candidata Janet Jara, tendrá sus propias conclusiones. Evelyn Matei decía, no me interesa lo que digan, ¿cierto?, en el otro comando. Lo cierto es que cada uno será libre entonces de hacer una conclusión respecto a las próximas elecciones presidenciales que están fijadas para el 16 de noviembre y que cuentan, ¿cierto?, con un voto obligatorio. Perfecto, Macarena Román, gracias por la información. Como tú decías, un día menos para las elecciones del mes de noviembre. Seguimos reporteando, gracias. 6 de la tarde con 12 minutos, vamos a otro tema indignante que hemos conocido durante las últimas horas y que viene desde la región de los lagos. De absolutamente inaceptable, calificó la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, las torturas que sufrió un exfuncionario del Hospital Base de Osorno, quien es parte del espectro autista.
El hecho, que data de 2020, quedó al descubierto tras difundirse una serie de fotos y de videos que evidencian malos tratos. En esa fecha se inició un sumario interno, el que se cerró sin sanciones, razón por la cual la Contraloría anunció que someterá ese proceso a un control de legalidad. La causa se reabrió en 2024, luego de otra denuncia por discriminación de género, en la que se habrían visto involucrados los mismos funcionarios. En este momento no podemos descartar ninguna medida, vamos a esperar a ver qué es lo que la Fiscalía, la Justicia se pronuncie, y ante eso entonces, como Ministerio de Salud, vamos a evaluar si es que vamos a tomar medidas adicionales. La víctima de estos actos de violencia, del conocimiento que tengo al momento, fue un reemplazo en el hospital y por ende ya no está en funciones dentro del establecimiento. Por ende tampoco tengo información si es que en este momento se han podido tomar contacto para tener alguna medida de reparación, dado que ya no es funcionario de la institución. 6 de la tarde con 13 minutos, queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, Magdalena Garcés, a quien le agradecemos la conexión a esta hora con CNN Chile. ¿Cómo está, Magdalena? Bienvenida. Hola. Muchas gracias a usted por su tiempo. Lo primero que quisiera preguntarte, Magdalena, ¿cómo nos interpela este hecho? Y cuando tú te enteras de los videos, de lo que estábamos relatando recién, ¿cuál es la primera impresión con la que te quedas como psicóloga? ¿Cuál es el primer análisis que tú haces respecto a imágenes de estas características? Bueno, la verdad es que evité ver los videos por salud mental, pero cuando vi el fenómeno, claro, uno tiende a pensar que este tipo de fenómenos tienen que ver con personalidades muy perversas, con gente que tiene algún tipo de trastorno. ¿Cómo puede surgir tanta crueldad, no? Es lo que uno se pregunta. Pero bueno, uno que se dedica a estudiar estos temas de violencia en el trabajo, para nosotros es súper importante que también la gente pueda entender que este tipo de fenómenos tienen que ver más como con configuraciones organizacionales y culturas organizacionales donde finalmente posiblemente la cooperación, las formas de reconocimiento y todo lo que aporta a que ese grupo y esa organización pueda pensar sobre sus propios actos ha quedado bloqueado. Y eso es lo dramático de este caso, que refleja lo que está viviendo también gran parte del sector salud en Chile. Sí, vamos a profundizar en eso más adelante, pensando en cómo muchas veces la cultura organizacional o cómo se vive la institución en la interna puede eventualmente empujar actitudes de tipo violenta. Eso quiero que lo conversemos más adelante. Pero para seguir en el caso que ha motivado esta conversación, yo podría deducir, y tú me dices si estoy en lo correcto o no, que acá el trabajador queda expuesto a un daño doble. Por una parte, un daño físico y por otro, el quebrantamiento de su dignidad. Completamente. No sé cómo lo ves tú, Magdalena. Claro, es un trabajador que queda absolutamente expuesto porque ahí, a pesar de que eran pares quienes los violentaron, había una simetría de poder, ¿no? Eran varios contra uno y contra uno que no estaba en las mismas condiciones. O sea, era una persona que además tenía una característica que lo hacía mucho más vulnerable. Y eso es lo dramático en esto. Claro que sí. En este caso, el trabajador, obviamente, luego de hechos de estas características, cualquier persona quedaría con secuelas. Tú como especialista, ¿cómo se puede trabajar secuelas de este tipo? Por ejemplo, luego de imágenes como las que hemos revisado. ¿Cómo trabajar? ¿Cómo hacer un trabajo de recomposición o reconstrucción de la persona? Mira, las secuelas quedan a todo nivel, no solo en la persona. O sea, esa persona queda muy afectada. Y ahí hay que velar por el tema de la reparación, que haya justicia, reparación con esa persona. Pero acá también hay un grupo, una organización que queda afectada, porque en el fondo todos están, de algún modo, cuando ocurre este tipo de situaciones, lo que se muestra es un síntoma de lo que está pasando en esa organización. Y aquí es súper importante que para prevenir la violencia se requiere espacio de cooperación y de liberación donde la gente pueda discutir qué es lo justo, qué es lo injusto de la organización, qué está pasando, qué es lo que pasó aquí, y que puedan procesar y restituir el pensar. Porque aquí lo que hubo fue un grupo de personas que dejó de pensar y que finalmente terminaron actuando de una manera violenta en la que dejaron de pensar lo que estaban haciendo. Sí, sí. Magdalena,
si llevamos este caso a un análisis más grande, un análisis nivel país, ¿tú crees que este caso evidencia una cultura de abuso laboral que hoy existe, que hoy prevalece en nuestro país? Y a esa pregunta te agrego si ha servido, si ha tenido efecto positivo la implementación de la ley Karin. Bueno, yo creo que la ley Karin es perfectible en muchas formas, hay varias críticas, pero para mí el gran aporte de la ley Karin es que vino a poner este tema sobre la mesa, que seamos capaces de hablar de acoso, de violencia, de malestar, de salud mental en el trabajo. Y eso es realmente un tremendo aporte. Somos un país en el que hemos tenido nos cuesta hablar de salud mental, sigue siendo un tabú, en eso nos diferenciamos mucho, por ejemplo, los argentinos, ellos hablan abiertamente de los temas de salud mental, pero yo creo que hoy ya estamos atreviéndonos a hablar un poco más, pero sí hay características culturales estudiadas por Katia Araujo, sociólogo, etcétera, en Chile, que nos hacen ser un país más propenso a los temas de acoso. Tenemos estructuras mucho más jerárquicas, una cultura donde hay bastantes asimetrías de poder, y siempre que hay estructuras, piensa en el sector de la salud. Es un sector donde en general es muy jerárquico, se tiende mucho a esto que hay que obedecer, que hay hojas de vida de por medio. Es un sector también que ha tenido muchas reestructuraciones, donde hay gente, se ha mercantilizado mucho la salud y esto implica mucha gente trabajando con grandes niveles de sobrecarga, tensión, que esto obviamente que impacta las relaciones interpersonales. Sí, Magdalena, bueno, te quiero seguir haciendo preguntas que tienen que ver con la reflexión psicológica que podemos hacer en torno a un caso de estas características, pero reiterar otra vez que estamos hablando de este tema en esta edición de Hoy es Noticia a propósito de los registros que se han dado a conocer durante las últimas horas y que ponen de manifiesto lo que le sucedió a un trabajador en la región de Los Lagos hace ya varios años. Consignar que es súper importante que pese a la cantidad de tiempo que ha pasado, acá no hay un resultado todavía definitivo del sumario administrativo en contra de estas personas agresoras y tampoco hay un resultado penal en torno también a este caso. De hecho, hay antecedentes, yo creo, y esto lo digo a título personal, más que suficientes de composición de delito en torno a este tipo de acto. Ojalá más pronto que tarde tengamos resultados, ya sea por la vía administrativa o por la vía penal. Otro tema, Magdalena, que lo tocamos al comienzo, pero creo que es interesante reforzarlo. Cuando vemos videos de estas características y hablamos de la cultura laboral en nuestro país, necesariamente las personas que hoy se ponen de manifiesto en este video como agresores, ¿son necesariamente personas violentas o una cultura organizacional mal llevada, vicios dentro de la institución o tal vez una acción colectiva los puede empujar a terminar cometiendo este tipo de actos? No sé si me explico mi pregunta. Completamente. Cuando las personas quedan solas en las organizaciones, este tipo de fenómenos tiene mucho que ver con procesos de la organización. Por ejemplo, cuando hay reestructuraciones, cuando hay despido. Piensa que los trabajadores de salud han estado expuestos a la pandemia y también hay una violencia que está muy institucionalizada. Sí. Son personas que, en general, ellos no tuvieron descanso después del COVID, les han ido recortando presupuestos. Todos los años llegamos a octubre, y no es casualidad que sea justo ahora esto, cuando los hospitales públicos tienen que empezar a renegociar porque ya no les queda presupuesto. Entonces, acá hay una violencia que es a todo nivel de parte de la organización hacia las personas. Entonces, cuando hay reestructuraciones, cuando el empleo se vuelve muy precario, cuando hay inequidad, de algún modo las personas dejan de pensar, están solas y vuelven finalmente esa violencia que reciben, la vuelven y la transforman en actos de los que ellos no pueden hablar. Hay casos muy famosos en relación a ese tema. Ya, lo que estamos diciendo también es importante consignar. No justifica para nada la actitud agresiva, la violencia que ejercen contra este trabajador, insistimos, hace varios años atrás en el Hospital Base de Osorno, pero una cultura organizacional con vicios eventualmente sí se puede sumar e incrementar una actitud violenta. Insisto, lo que vemos en los videos no justifica para nada la actitud agresiva y violenta de estas personas, pero claramente cuando hay un entorno que no es lo suficientemente amable o que no está lo suficientemente bien llevado, podría aumentar
esa acción violenta. Y tú decías, Magdalena, también, este hecho es particularmente especial porque ocurre en un contexto hospitalario donde debe prevalecer claramente el cuidado y en este caso con un propio compañero de trabajo no es así. ¿Qué te parece la tardanza en los sumarios y también en la persecución penal, Magdalena? Algo que yo también mencionaba anteriormente. Claro, bueno, ahí es como, sumándome a lo que decía antes, la violencia nunca va a ser un incidente aislado ni fruto de patologías solamente individuales. Claro. Brota cuando hay una organización del trabajo, transformaciones estructurales, que finalmente lo que hacen es que como que el trabajo deja de mediar entre el reconocimiento, la identidad. Y acá hay un tema, que hay una responsabilidad política bien importante, porque aquí tenemos que ver. Hay una responsabilidad política en términos de nuestra legislación laboral que sea adecuada, las políticas de empleo que reduzcan la precariedad, cuánto los nuevos sistemas de gestión también dificultan las condiciones de cooperación, que haya espacios de discusión respecto de que podamos discutir en las organizaciones sobre qué es justo, injusto, lo que había dicho antes, qué responsabilidad le cabe a los dirigentes sindicales, a los cargos directivos también, cuánto estamos promoviendo la violencia y cuánto estamos previniendo también. Entonces, eso también es muy importante. Incluso nuestros espacios públicos también tienen mucho que ver con los fenómenos de violencia en las organizaciones. El trabajo puede ser un mediador de democracia y respeto si se organiza también en ese sentido de manera participativa. Si las personas tienen espacios donde reunirse, donde participar, si son considerados en las políticas, eso también son formas de prevenir. Claro. Magdalena, bueno, he estado escuchando atentamente todo lo que hemos podido reflexionar y analizar contigo. Recordamos que estamos conversando con Magdalena Garcés, ella es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. A modo de conclusión, podríamos decir entonces que la violencia en el trabajo no surge sola, no surge de la nada, sino que es el resultado de omisiones, silencios y tolerancias acumuladas tal vez dentro de las instituciones. Claro, y de una normalización finalmente del fenómeno. Esto parte con pequeños actos cotidianos que cuando se instalan en las organizaciones pueden explotar de esta manera, porque la violencia, cuando ya se vuelve algo cotidiano, deja de parecernos extraordinaria y se termina normalizando entre las instituciones. Y eso es muy importante considerarlo. Y en ese sentido, ¿a qué tenemos que estar atentos? Entréganos algunos consejos, algunas señales que no tenemos que dejar de mirar. Aquí es muy importante restituir el pensar en esta organización, el dejar espacios de participación, de conversación, de reflexión en torno a estos temas, el mirar también nuestras estructuras organizacionales, cómo estamos entendiendo el trabajo. El trabajo es mucho más que un empleo. El trabajo construye tejido social, construye país. Y aquí, como siempre digo, el vínculo es un factor protector por excelencia. ¿Cuánto nuestros espacios laborales hoy están promoviendo las posibilidades de establecer vínculos sanos? Eso es clave. En la medida en que yo permito que en los lugares se empiezan a dar vínculos sanos, las personas se protegen unas a otras. Y si me pudieras dar, Magdalena, algún ejemplo concreto o algunos ejemplos concretos de señales de comportamientos que eventualmente el día de mañana podrían terminar en un acto violento mucho mayor, para que estemos atentos, para que no dejemos de observar. Súper importante. Primero, siempre hay que mirar en términos jerárquicos los comportamientos de cargos directivos que a veces van habilitando de conductas que no son muy sanas dentro de las organizaciones. Entonces ahí es donde primero tenemos que intervenir, ¿no? Equipos que están con metas que son inalcanzables, que están fuertemente tensionados, donde ha habido reestructuraciones, donde hay disminución de personal y los equipos empiezan a conflictuarse. Ahí tenemos que poner mucho ojo. Y aquí el tema es como que tal vez el llamado es a no banalizar el tema de la violencia en las instituciones. Entender también que cada silencio es cómplice. Entonces, en vez de esperar el sumario final, acá hubo gente que levantó alertas antes. Y yo creo que tenemos que escucharnos y hacernos responsables. Aquí los liderazgos son claves también, pues son quienes pueden gestionar también ese tema. Claro que sí, Magdalena, qué importante poder conversar esto. Bueno, ha comenzado, o más bien ha motivado esta entrevista, esta conversación, lo que sucedió con un trabajador en Osorno hace más de 5 años. Eso es importante destacarlo porque pese a que ha pasado el tiempo,
Solo hace algunos días atrás o algunas horas atrás hemos conocido los registros que dan cuenta de estos verdaderos vejámenes, torturas, actos agresivos, violentos, malos tratos, y hay sumarios administrativos, y quiero hacer hincapié en ese punto, que no han terminado aún, pese a la cantidad de tiempo que ha pasado. Y claramente la evidencia da cuenta de que probablemente aquí estamos en presencia de hechos que constituyen delito, así que ojalá también haya una persecución penal al respecto. Te quiero agradecer la conversación. Lástima que tenga que ser motivada por un hecho de estas características, la que hemos querido hacer con altura de miras, por supuesto sin el ánimo de revictimizar a la persona agredida, pero sí con el objetivo de entregar señales para que mejore de una vez por todas la cultura del trabajo y de las instituciones en nuestro país. La ley Karin es un buen paso, pero falta todavía camino que seguir recorriendo, Magdalena. Muchas gracias por la entrevista. De nada, gracias a ti. Ya dimos el primer paso. Así es, que estés muy bien. Gracias, Magdalena. Chao. Nos vemos, 6 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos a ir a la pausa a esta hora de la tarde con imágenes de Reñaca en Viña del Mar y una temperatura de 13 grados, si no me equivoco, a esta hora en la ciudad de Jardín. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. De vuelta con las noticias en CNN Chile. Les cuento que la Brigada Investigativa de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Arica detuvo a 6 funcionarios de la Seremi de Bienes Públicos por delitos de corrupción. La PDI allanó el edificio siguiendo las instrucciones del Ministerio Público, que solicitó la formalización de 10 empleados de la Seremi. El allanamiento culminó con la detención de 6 empleados, entre ellos 4 de la Seremi de Bienes Nacionales y 1 de la Dirección de Obras Municipales. Además, la Policía de Investigaciones detuvo a otras 5 personas, 3 de las cuales eran exfuncionarios de la Seremi. De acuerdo con la Fiscalía de Arica y Parinacota, todos ellos están siendo investigados por una serie de irregularidades detectadas en la gestión de terrenos fiscales, cuyos antecedentes se remontan a 2021. Este procedimiento se ejecutó el día de hoy conforme a una planificación con todos los medios de acá de la región de Arica y Parinacota. Y en simultáneo en este procedimiento se realizaron diversas entradas y registros e incautación en otros domicilios de la ciudad con la finalidad de obtener evidencia para el sustento de esta investigación, que también se hizo lo propio en dependencias de bienes nacionales y del DOM de la ciudad de Arica. Como resultado, tuvimos la detención de los 10 imputados y los cuales serán puestos a disposición del juzgado de garantía el día de mañana. Bueno, estamos hablando de este caso en el que la Brigada Investigativa de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Arica detiene a 6 funcionarios de la Seremi de Bienes Públicos por delitos de corrupción. Escuchábamos qué dijo la Policía de Investigaciones en Arica. Vamos a escuchar ahora la declaración de Fiscalía. Mucha atención. La causa comienza por denuncia de propios usuarios, los cuales se ponen en conocimiento de la Fiscalía por la misma Seremi, atendido que estos hechos podrían revestir carácter de delito. Luego de realizada esta investigación, siendo una investigación lata, se llega al día de hoy a materializar estas órdenes de detención por diversos delitos de corrupción o asociación ilícita respecto de los funcionarios y exfuncionarios y también los civiles involucrados. Todos ellos van a ser puestos a disposición del juzgado de garantía el día de mañana a control de detención y se va a formalizar por los diferentes delitos que se han investigado durante estos 2 años. 6 de la tarde con 33 minutos. Vamos a la economía. Las cifras de crecimiento sorprendieron durante el primer semestre al llegar al 2,8%, pero los expertos ven probable que esa tendencia no se mantenga durante la segunda mitad del año. ¿Qué factores inciden en esta proyección? Pilar Gutiérrez con la información a esta hora de la tarde. ¿Cómo has estado, Pilar? Bienvenida. José, muy buenas tardes. Claro, ayer conocimos el IMASEC del mes de julio y es la primera cifra que inaugura entonces lo que van a ser los datos económicos de la segunda parte del año. Ayer lo comentábamos, 1,8% creció la actividad económica al mes de julio en términos anuales y da cuenta de una tendencia que ya adelantaban algunos economistas, es lo que vamos a ver reflejado durante esta última parte del año, y es que si bien hubo un crecimiento económico más acelerado durante el primer semestre de 2025, se espera
que se produzca una desaceleración en el crecimiento en los meses que quedan del año. Ahí recordemos que según informó el Banco Central en las cuentas nacionales, la primera mitad de 2025 la economía creció 2,8% por sobre lo que se anticipaba principalmente al inicio por parte del mercado, y ahora lo que se espera es que durante la segunda mitad del año eso se empiece a desacelerar y que la tendencia, que finalmente la economía crezca más cercano a los niveles de tendencia que suele ocurrir en Chile, que son niveles más cercanos al 12%. Pasemos a escuchar precisamente ese análisis que hacían los economistas de BTG Pactual y también de Banco Santander. Si uno toma esta cifra independiente del sector, ya sea construcción, industria, minería, servicios, etcétera, y revisa estos promedios de crecimiento anual, la verdad que todas las líneas están en torno al 2% de crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa los datos punta, va viendo si esas tendencias van cambiando. Como tú lo mencionabas, habíamos tenido un pequeño repunte de la actividad, daba para entusiasmarse, así que las tendencias cambian, pero este dato pone un poquito paño frío y mantiene esa tendencia medio estable que hemos tenido de crecimiento, por decirlo de cierta manera, de crecimiento en torno al 2% en el último tiempo. La economía comenzó el año mejor de lo previsto, en parte por factores transitorios que han ido disipándose. Para la segunda mitad del año esperamos una desaceleración que vendría de la mano de un empleo que está estancado, una inversión no minera debilitada y también tensiones comerciales que se mantienen y que hasta ahora no han tenido impacto en la economía. Bueno, ¿y qué aspectos son los que van a incidir en las cifras hacia adelante para el mes de julio? Cuando lo vemos con respecto a julio del año pasado, la base de comparación era algo elevada, pensando en el mes de agosto, ahí se espera una cifra un poco más débil, pensando en que vamos ahí a ver el efecto que va a tener la detención de las faenas mineras en el Teniente, producto del accidente que ahí se generó a finales de julio y que mantuvo la operación detenida durante los primeros días de agosto. Eso puede tener una incidencia, han dicho algunos economistas, según las estimaciones preliminares que hacen, puede tener un efecto a la baja en el IMASEC del octavo mes del año en aproximadamente entre 1 y 3 décimas, es lo que deberíamos observar. Sin embargo, para el mes de septiembre dicen la cifra puede ser un poco más fuerte, pensando que este año hay 2 días hábiles más que en comparación al 2024. Eso, según las estimaciones que hace el propio Banco Central, puede tener una incidencia positiva. Ahí, según los cálculos que hace el ente emisor, se tiene que cada día hábil adicional suma 0,5 puntos porcentuales a la cifra de ese mes. Y pensando, por ejemplo, ya en el mes de diciembre, ahí se ve como un mes bastante complicado en términos de la cifra económica que se pueda obtener para el crecimiento en el último mes del año, porque especialmente diciembre de 2024 anotó un crecimiento muy elevado, fue de 6,8% según las últimas revisiones que hizo el Banco Central, y por lo tanto la base de comparación hace un poco más complicado lograr cifras elevadas de cara al último entonces mes del año. Ahora, también hay otros expertos, otros analistas, otros economistas que ven todo este debate con respecto a qué es lo que podría ocurrir durante la segunda parte del año como poco relevante, más bien pensando y llaman a enfocarse en el debate a más largo plazo. Y en ese sentido dicen que la economía todavía, a pesar de los signos de crecimiento más elevados que mostró durante la primera parte del año, todavía sigue en torno al crecimiento de tendencia de este 12%. Pasemos a escuchar entonces qué era lo que decía el exministro de Hacienda Ignacio Briones y también el expresidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle. A mí me parece que ese debate es poco relevante, porque la realidad de Chile es un país que crece poco más que el 2%, eso es, en eso estamos hace años, y el desafío que tenemos como país es cómo salimos de esa mediocridad. Hay que hacer reformas estructurales, porque tenemos un problema de crecimiento que es estructural. Uno puede ser observador del mes a mes y echarle la culpa a este o al otro, creo que ese no es el debate. Lo que tenemos que pensar un poquito más largo, pensar en Chile, reconocer que hay un problema estructural de crecimiento de empleo y hacer la pega. Llevamos casi 10 años de crecimiento muy bajo, y entonces Chile tiene alto desempleo, volvemos a la desigualdad, volvemos al trabajo informal, esas cosas las habíamos superado ya. Los inversionistas y los que están hoy en Chile están preguntando, parece que no nos quieren, porque antes de llegar, antes de decir que vamos a hacer una inversión, ya nos están poniendo un impuesto adicional o un royalty o no sé qué cosa.
Con todo y a pesar de este crecimiento más elevado, la primera mitad de 2025 y esta desaceleración que algunos esperan para la segunda parte del año, de todas formas desde Hacienda mantienen la proyección de crecimiento para 2025 en el mismo nivel que se estaba estimando, 2,5%, entonces debería crecer la actividad en la totalidad del año. Esto recordemos que en su momento había sido cuestionado, el ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, había dicho que luego de las cifras del primer semestre estas estimaciones podrían revisarse al alza. Sin embargo, durante la jornada de ayer, Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, decía que esto se mantiene, estas perspectivas entonces no cambiarían. Y son varios los economistas que están bastante cerca de las estimaciones que también está haciendo Hacienda. Pasemos a escuchar. Confirma un poco que vamos a terminar este año con un crecimiento cercano entre el 2,4, 2,5, que es un poco lo que ha planteado el gobierno, pero también como son los pronósticos del último IPOM del Banco Central. Vamos a estar en ese rango y nos muestra que de alguna forma salimos de la parte baja del ciclo. Cuando uno habla de la actividad económica, siempre uno habla como en dos dimensiones. Una como que es crecimiento a largo plazo y la otra es el crecimiento más en el ciclo económico. Esto muestra que salimos de la parte baja del ciclo y que ahora estamos entrando a la parte más alta. La economía chilena se está estabilizando con vaivenes hacia su crecimiento potencial. A finales de este año deberíamos estar creciendo por lo menos 2,5%. En las cifras que más o menos han definido el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. No me queda duda que vamos a estar en eso, en el rango superior, digamos. Y donde sí ven un crecimiento algo más bajo es desde el empresariado. Ahí la CPC ha hecho estimaciones que van más cercanas en torno al 2,3% de crecimiento para este 2025 como total del año. De todas formas es una cifra bastante similar, pero está algo por debajo de lo que estimaba Hacienda. Pasemos a escuchar lo que decían desde la CPC. Las proyecciones para este año nosotros creemos que van a estar del orden de 2,3, 2,4, ojalá 2,5 como manifiesta el ministro, pero todavía quedan algunos meses y ver cuál va a ser ese impacto en algunos sectores particulares para ver el resultado final. Insisto, aún así tenemos que trabajar y ese es el espíritu porque esas tasas de crecimiento sean más altas en los años que vienen, porque ya llevamos una década con tasas de crecimiento bajo y eso hoy día lo vemos reflejado en la situación laboral. Eso es lo que decían entonces desde la CPC, desde el gobierno entonces mantienen la estimación de 2,5% de crecimiento para el año y el próximo miércoles vamos a conocer también la estimación y la actualización de las cifras del Banco Central en el informe de política monetaria del mes de septiembre. Veremos qué ocurre entonces ahí con el rango de crecimiento, pero por el momento lo que han dicho los expertos es que se espera que de todas formas la economía siga creciendo en torno a su tendencia que está cercana al 12%. Gracias, Pilar Gutiérrez, por toda la proyección. Por supuesto, vamos a profundizar luego de Hoy es Noticia en un nuevo capítulo de Agenda Económica. Que tengas una buena tarde. 6:42. Vamos a hablar de las fiestas patrias porque queda un poco más de 2 semanas para celebrar a nuestro país y las autoridades ya refuerzan la fiscalización en los lugares que van a albergar las fondas y las ramadas. Además, locales, autoridades, las distintas fiestas ya comienzan los preparativos. Por ejemplo, en las pipas de Einstein, un local clásico, histórico de nuestra capital. Quien tiene toda la información es Pablo Figueroa a esta hora. Pablo, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes. Ya estamos a 3 de septiembre. Particularmente son 15 días para ya este 18 de septiembre, el día de la primera Junta Nacional de Gobierno de 1810, que se celebra cada año en todo el Chile, básicamente, en todo el país, estas fiestas patrias que van a ser un poco más cortas que las del año pasado, pero no por ende menos intensas, dicen muchos. Así que bien temprano, a eso de las 9:30, fuimos al Parque O'Higgins porque la gran fonda de Chile, como se llama, la más grande al menos en la región metropolitana, se va a celebrar en el icónico parque que está al lado de la estación del metro en la comuna de Santiago. ¿Les parece? Si vamos a revisar las palabras del alcalde con respecto a las medidas de seguridad, con respecto a esta fiesta que se inaugura el próximo 17 de septiembre, claro, en el Parque O'Higgins. Revisemos lo que dijeron las autoridades en esta pauta bien temprano esta mañana de día miércoles. Tenemos carabineros, 70 carabineros en una comisaría permanente. Seguridad
de la productora en una empresa privada que se dedica a esto, y además todo el respaldo de la Dirección de Seguridad Municipal, que va a estar colaborando al interior y al exterior del recinto del Parque O'Higgins, que ese día se transforma, como les digo, en la gran fonda de Chillán. Bueno, de las palabras y los consejos y las medidas de seguridad de la gran fonda que se va a hacer en el Parque O'Higgins, vamos un poco más al oriente, porque en el Paseo Ahumada, a eso de las 10, 10 y media, el Seremi de Salud, la Subsecretaria de Salud y el Subsecretario del Interior llevaron a cabo una fiscalización de cecinas, como vemos en las imágenes a continuación. ¿Les parece si revisamos los consejos de las autoridades con respecto a estas fiscalizaciones que se están haciendo, con respecto también al número de locales que se van básicamente fiscalizando día a día para evitar tener mayores problemas? Pero nunca están los consejos y nunca olvidar, el autocuidado es lo más importante. Revisemos lo que dijeron las autoridades tras fiscalizar esta tienda de cecinas en el Paseo Ahumada esta mañana. El trabajo en terreno que se hace en todas las regiones del país y que de hecho ya comenzó durante agosto, o sea, es todo un trabajo que comienza previo a las fiestas patrias, donde lo que hace la autoridad sanitaria a nivel regional es que fiscaliza todos los lugares donde se elaboren, almacenen o comercialicen de alguna manera alimentos. Tenemos planificado más de 500 fiscalizaciones durante estas fiestas patrias, ya llevamos más de 100 fiscalizaciones en la región y tenemos más de 1,5 toneladas ya de productos cárneos en mal estado que han sido decomisados y que ya no están disponibles para su venta. Es muy importante también tener las consideraciones. Por ejemplo, para las longanizas siempre se tienen que comprar con la temperatura debida, o sea, no tienen que estar a temperatura ambiente, siempre tienen que estar a menos 6 grados cuando están crudas. Bueno, y de la fiscalización de las cecinas en el Paseo Ahumada nos vamos a la fiscalización de chiche en la comuna de Recoleta, las pipas de Einstein, ya local icónico, y donde básicamente por primera vez fue la nueva ministra de Agricultura, y estas son sus palabras con respecto a los consejos a tomar en cuenta si es que usted va a tomar este tipo de bebidas en estas fiestas patrias. Revisemos las palabras de la ministra de Agricultura, que pasado el mediodía estuvo en la comuna de Recoleta fiscalizando en las pipas de Einstein. El llamado a los consumidores a mirar 3 cosas fundamentalmente. El aroma, esa mezcla de sabor como entre fruta y alcohol, que es bien característico de la chicha. El sabor, que no tenga, porque cuando lo adulteran en general le ponen azúcar, y la turbiedad, en el fondo que es un poquito turbia la chicha siempre, pero que no se le vean como partículas de cosas que pudieran ser agregadas. El autocuidado es lo más importante y para eso hay hartas recomendaciones importantes de hacer. Comprar en lugares establecidos, autorizados, que nos dan mucho más certeza, no solo de la chicha, de todos los productos que consumimos para esta fiesta. Tomar de forma responsable, si vamos a tomar en exceso, entregar las llaves. Bueno, y de las palabras de la ministra de Agricultura pasemos un poco, ya relajemos un poco de las fiscalizaciones a las recomendaciones, a las enseñanzas. Revisemos a Mario Rivas, dueño de las pipas de Einstein, con respecto a cómo hacer un buen terremoto. A continuación, que es básicamente el producto estrella que se hace en este lugar. Revisemos lo que nos dijo pasado el mediodía también el dueño del mítico lugar en la comuna de Recoleta. Cómo se prepara un terremoto y la calidad y lo que la gente quiere. Mira, este es el vino pipeño. Cualquier terremoto no se prepara con cualquier vino. No, señor. Se prepara siempre con lo mejor. Y ese vino está acá en las pipas de Einstein. Mira el helado cómo sube. Arriba, arriba. Ahora viene la granadina. Una buena granadina, chiquillos, ¿ya? Mira cómo cae. ¡Uy, qué maravilloso! Mira. Y si quieren tomar un trago rico, un trago mejor todavía, pónganle también Fernet. Fernet, esto es un licor, ¿no es cierto? Un licor súper rico. Vamos con el Fernet. Mira, qué maravilloso. Bueno, ahí están las palabras de la ministra de Agricultura. Ahora revisemos lo que dijo Mario Rivas, dueña de las pipas de Einstein, con respecto a los consejos y sobre todo a ir los precios, sobre todo, y también ir lo antes posible. Aprovechar que ahora no hay tanto público como lo va a empezar a pasar dentro de los próximos días, porque en la medida que se acercan las fiestas patrias va a ir más gente a buscar estos típicos productos que todos consumimos en las fiestas patrias. Revisemos a Mario Rivas y sus consejos con respecto a esto. En las pipas de Einstein, un lugar que hoy día ya estaba lleno y que probablemente va a ser cada vez más requerido en las próximas horas y días, en la medida que llegamos a esta celebración. Bueno, las pipas de Einstein abrimos aquí a las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
todos los días abiertos, desde lunes a domingo, feriado, festivo, abiertas las pipas de Aite. Ya, tal como tú te decías, nosotros vendemos calidad, no vendemos precio. Nuestro vino pipeño vale 10.000 pesos, así es, y el litro vale 2.600 pesos. Aquí no tenemos vinos baratos, no tenemos gangas, tenemos calidad para la familia. Bueno, y de las pipas de Einstein nos vamos un poco a los Biel ahora para cerrar, para ver las imágenes a continuación. Tiene que ver con una pauta que fue nuestra compañera María Paz Ortiz, que tiene que ver con un concurso de empanadas, claro. Hay un sinfín de concursos dando vueltas y esta mañana tocó ir a esto aquí en la comuna, muy cerca de la comuna de Santiago de Lobiel, de Mi Pan. Revisemos a continuación las imágenes que estamos viendo que dan hambre y básicamente las características y los consejos para degustar una buena empanada. La ganadora esta vez fue desde la comuna de Estación Central. Revisemos las opiniones a continuación. Muy contenta de este reconocimiento, de haber recibido el premio a la mejor empanada, un año más, como dices tú, llevamos varios años ya en el concurso, bueno, reconocida ahí con las mejores empanadas de Santiago, así que feliz que hagan este reconocimiento a lo que es nuestro patrimonio gastronómico, la verdad, la empanada que reúne la familia, reúne corazones. Bien meticulosamente, primero de que es la forma de la empanada, cómo se ve, el brillo, el volumen, el color que tenga. Después hablamos la masa, y a cada cosa le damos un puntaje de 1 a 5. ¿ya? Después está la contextura del pino, que sea un pino agradable, que te hace cocida, que sea un porcentaje más de carne, cebolla justo, que tenga ingredientes, el huevo, la aceituna. Después está el sabor del pino y el aroma, muy importante. Tienes que tener cuidado con los aliños, porque le ponen mucho aliño o poco aliño, tiene que ser muy, muy equilibrado. Bueno, ahí está, desde la ganadora de las empanadas hoy día en Lobiel, la empresa ganadora desde Estación Central, pasando por las pipas de Einstein, pasando por las medidas de seguridad en la fonda del Parque O'Higgins, con los consejos también de la subsecretaria de Salud con respecto a las cecinas, todas noticias que van a ir básicamente aumentando en su contenido en la medida que nos acercamos a las fiestas patrias. Solamente para dar un dato, en las fiestas patrias de 2024 fueron muchos más días, se fiscalizaron cerca de 5.000 lugares, ahora la meta es cerca de 2.000. Para no tener mayores problemas este 18 de septiembre, fiestas patrias que básicamente se acercan y que van a ser un poco más breves que en 2024, pero no por ende nos quitan las ganas de celebrar. Así que con este consejo y estas noticias nos despedimos. Buenas tardes. Gracias, Pablo Figueroa. Buena tarde. Seguimos en contacto, por supuesto, en esta cuenta regresiva para las fiestas patrias. Cambiamos el tono informativo, nos vamos a nuestro sitio cnnchile.com. Les cuento que el segundo tribunal electoral de la región metropolitana rechazó inhabilitar al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, como candidato a diputado por el Distrito 9. De esta manera, el otrora jefe comunal podrá postular a la Cámara de Diputados y Diputadas. Demos contexto, la solicitud en contra del militante comunista había sido presentada por Renovación Nacional a través de su abogado Marcelo Brunet, quien argumentó que al confirmarse la acusación por el Ministerio Público del militante comunista Daniel Jadwe, corresponde que el Tribunal Electoral Metropolitano se pronuncie declarando que él perdió su calidad de elector. Bueno, hagamos un resumen. Tenemos de hecho la publicación que hizo nuestro periodista del área judicial Miguel Ángel Araya en las redes sociales. El segundo Tribunal Electoral rechazó la solicitud de excluir del padrón electoral a Daniel Jadwe, por lo que podrá continuar como candidato a diputado por el Partido Comunista. El tribunal consideró que todavía no se ha celebrado la APJO, que es la abreviación de todo esto que hemos estado conversando, finalmente la acusación, no siendo suficiente la acusación de Fiscalía. @CNN Chile también con la información. Consignar dos datos importantes. Luego de esta resolución existe la posibilidad que RN, por ejemplo, pueda apelar al TRICEL, que es el Tribunal Calificador de Elecciones. Y por otro lado, consignar que la defensa de Daniel Jadwe, hoy candidato a diputado por el Distrito 9, exalcalde de la comuna de Recoleta, la defensa está siendo encabezada por el abogado Ciro Colombara y Aldo Díaz. Datos importantes a tener en consideración a esta hora de la tarde. Destacar también, el tribunal solicitó al tercer juzgado de garantía de Santiago que respecto a la situación procesal del exalcalde. El documento enviado por la entidad establecía que el imputado se encuentra actualmente acusado en calidad de autor de los delitos de fraude al fisco, reiterado consumado, estafa, cohecho y delito concursal. El fallo del segundo tribunal electoral de la región metropolitana entregó 19 puntos
para rechazar, repetimos, la solicitud de RN. Por lo tanto, Daniel Jadue puede continuar con su candidatura a la Cámara de Diputados y Diputadas. Es importante también destacar que esta resolución del segundo tribunal que yo les decía recién no fue unánime, sino que con un voto disidente que iba por eliminarlo del padrón. Voto mayoritario, pero no unánime. Importante también relevar esa información a esta hora de la tarde. Agradecemos los datos, por supuesto, a nuestro compañero, el periodista Miguel Ángel Araya, del área judicial de CNN Chile. Estamos de vuelta en CNN Chile en esta tarde de día miércoles. Les cuento que las autoridades inauguraron oficialmente la ampliación de la capacidad del aeropuerto de Santiago. María Paz Ortiz tiene todos los detalles de esta información a esta hora. María Paz, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy día había un anuncio importante en el aeropuerto de Santiago. Era la inauguración de esta nueva infraestructura que hay disponible en el aeropuerto, en el Terminal 2, en el Terminal Nacional. Va a haber una conexión directa con las puertas B, con las D y 38 nuevas puertas de embarque. Dentro de lo que hoy día que pudimos recorrer, de hecho, junto a las autoridades, estaba la ministra de Obras Públicas, estaba también el ministro del Interior, el ministro de Transporte, el delegado presidencial de la región metropolitana, el alcalde también, por supuesto, de la comuna de Pudahuel, además de las autoridades de Nuevo Pudahuel, de la concesionaria a cargo. Daban cuenta también de una cifra que es bien interesante, José, de un aumento del 56% de los pasajeros quienes transitan por el aeropuerto desde el año 2015, cuando comenzó la concesión de Nuevo Pudahuel. O sea, en 10 años tenemos el doble de las personas, de la cantidad de personas que transitan. Eso quiere decir que hay el doble de personas viajando también, moviéndose dentro del país, pero también, por supuesto, al extranjero. Daban también la proyección para los próximos días, para entre el 17 y el 21. Se espera que viajen también cerca de 350.000 personas, así que daba cuenta también del movimiento que va a haber y, por supuesto, de cómo van a poder disfrutar quienes se muevan de estas mejoras. Ya esas caminatas eternas, lo decía también la ministra de Obras Públicas, porque nos tocó preguntarle en varias oportunidades por el reclamo que había en torno a las nuevas instalaciones. El terminal internacional estaba muy lindo también, pero a veces la conexión entre el terminal internacional y el nacional era difícil, y además también en el nacional las puertas, el poder llegar a las puertas era confuso, era eterno, y ahora también estas obras que ya son entregadas permiten también tener la conexión directa. Así que estábamos esta mañana revisando junto a las autoridades también cómo quedó. Se ve mucho más bonito, también se ve mucho con una mejor cara, entendiendo que el terminal internacional había tenido mejoras importantes, estaba mucho más bonito, tenía una infraestructura mucho más moderna, y el terminal nacional tenía que ponerse también a la altura. Hay locales comerciales también que están disponibles, algunos también ya listos, otros para que puedan llegar las marcas, las distintas empresas también, para poder tener un aeropuerto con mucha más vida, además de salones, lounge, que son importantes también. Así que estaba todo eso listo durante esta jornada. Vamos a revisar lo que decía la ministra de Obras Públicas, lo que decían también desde Nuevo Pudahuel. Este lugar es el principal punto de conexión de Chile con el mundo y con cada una de las localidades de nuestra loca geografía. Una gran alegría, por lo tanto, estar aquí y tener la oportunidad de recibir, en definitiva, esta obra en tiempo y forma. Hemos transformado este terminal en una plataforma de conectividad nacional. Un lugar que diariamente unirá en un espacio renovado, más amplio y acogedor, a viajeros de Arica, Punta Arenas, Calama, Puerto Montt o Isla de Pascua. Todos se encontrarán en un terminal de las regiones, que prácticamente duplicó sus puertas de embarque a 38, cintas de reclamo de equipaje a 12, y que tiene ahora 2 controles para acceder a las puertas A y B, lo que reducirá tiempos de espera y caminatas. Bueno, dentro de los anuncios importantes, además de esta inversión, eran más de $60 millones los que se invirtieron para esta infraestructura nueva. Dentro entonces de lo que destaca esta conexión directa a las puertas B, a las D,
además de poder atender entonces una capacidad operativa para atender a más de 20 millones de pasajeros. Tiene 104 counters, 50 módulos de check-in, 12 cintas de equipaje, 49 locales comerciales. Es parte de lo que describían. Y en torno también entonces a las fiestas patrias, lo que te mencionaba, José, este aumento, son 353.000 las personas que van a viajar durante entre 17 y 21, y el domingo va a ser el día con mayor cantidad de pasajeros, más de 78.000 deberían llegar al aeropuerto de Santiago. Los destinos nacionales principales están Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Iquique, Concepción, y al extranjero lidera Buenos Aires, Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro y Bogotá. Son los destinos preferidos también para los que ya hay pasajes comprados desde Chile también, entonces, para poder disfrutar en estas fiestas patrias. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Transporte en torno también a estos anuncios, porque además de hablar de esta entrega, de esta inversión que ya se puede disfrutar en el aeropuerto de Santiago, se reafirma nuevamente que va a llegar el transporte público al aeropuerto, algo que también viene a hacer un anuncio importante para la ciudadanía completa, pero además también en la comuna de Pudahuel en específico. Así que hablaba el ministro, ya hablaba también el alcalde Italo Bravo. Y esto es especialmente oportuno ahora que estamos entrando al 18 de septiembre. En el sentido, haber cumplido con la meta de llegar con esta inauguración antes del 18 no es un logro sencillo, yo creo que es un logro importante y que permite que estas fiestas se puedan vivir de mucho mejor forma para todas las personas que van a viajar por pasando por este terminal. Es importante esta apertura y es importante lo que ha significado para Pudahuel y para la ciudad y para el país el aeropuerto de Santiago. Somos la entrada y la salida de Chile y tenemos tareas respecto a cómo hacer de esta experiencia una buena experiencia, y es el trabajo que estamos haciendo en seguridad, fiscalización y, por cierto, en la cooperación público-privada que estamos desarrollando con la concesionaria del aeropuerto. Bueno, ahí estaba entonces con ese balance. Habían hartas autoridades esta mañana en el aeropuerto con esta entrega de instalaciones, como te decía, una inversión importante, más de 60 millones de dólares para tener ahí una conexión directa. Se acaban entonces al fin las caminatas eternas en el aeropuerto de Santiago. Gracias, María Paz Ortiz. Tremenda información a esta hora de la tarde. Muy útil. Buena tarde para ti. 7:12, ya estamos con Isel Guerra. Establecemos la conexión global inmediatamente, Isel, y vamos a partir en China. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? 12,8 grados es la temperatura actual en ese lugar de nuestra capital. Vamos a vivir una noche con cielo despejado y así también el día de mañana. Gracias otra vez. Nos encontramos más adelante.